La siguiente sección con el patrocinio de Automóvil Club de Colombia. Adquiere tu permiso internacional de conducción. Cuando se sale en un auto a un viaje, siempre es bueno tener a la mano el kit de carretera. Pero en sí, y según la ley, ¿qué debe tener este? Hoy te lo contamos en muy masculino. El equipo de prevención y seguridad definido en el artículo 30 de la Ley 769 de 2002 del Código Nacional de Tránsito Terrestre consta de los siguientes elementos: un gato con capacidad de elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo y en material reflectivo, provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical, o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, un botiquín de primeros auxilios, un extintor, dos tacos para bloquear el vehículo, una caja de herramientas básicas que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto y linterna. El Ministerio de Transportes no ha reglamentado las características de cada uno de estos elementos, por lo cual las autoridades de tránsito no deben hacer exigencias de portar un extinguidor de una capacidad determinada basados en el tamaño, peso o cilindraje del vehículo. Estamos de vuelta a esta hora en Muy Masculino y como les habíamos dicho minutos antes, vamos a hablar de desastres. ¿Qué hacer antes, durante y después en diferentes tipos de desastres? La humanidad nos ha mostrado que precisamente han ocurrido muchísimas cosas que tal vez pudieron haber sido manejadas de diferentes maneras. Recordando algunas, recuerdan en la época de los Zeppelin, cuando no solamente eran los aviones, eran digamos, los buses, sino que también existía un medio de transporte como el Zeppelin. Pues en el año de 1937, el Zeppelin llamado Hindenburg fue precisamente un Zeppelin alemán que se quemó. Lastimosamente, 36 personas murieron en ese entonces, casi un tercio de las personas que estaban a bordo. Fue ampliamente cubierto por todos los medios de la época. Y esto fue lo que supuso el fin de los dirigibles como un medio de transporte. Anteriormente, sobre todo en Alemania, como lo estábamos reseñando, pues era uno de los medios de transporte más conocidos. Pues esto hizo precisamente que se tomara ya como no una opción. 37 personas murieron en ese desastre. Y otro desastre, cómo no recordar, en el 2011 el tsunami y terremoto de Japón. Pues en un principio se pensaba que ese tsunami, ese terremoto iba a tener un grado totalmente diferente. Estábamos hablando que en un principio se pensaba que iba a ser solo de 7.9 grados, luego se incrementó a 8.8 y luego a 8.9. Ahí estamos viendo las imágenes de, pues una de las tantas imágenes que logramos capturar en ese entonces, que se logró capturar mejor en ese entonces, cómo ese terremoto hizo que se corriera toda esta agua del mar, poco a poco se fuera inundando y pues hasta cierto punto la gente pensaba, bueno, pues algo podemos hacer, pero resulta que ya no había tiempo de nada, no había cómo prever lo que estaba sucediendo. Muchos de ustedes pueden estar pensando, bueno, pero ¿qué hace uno en esto? Es decir, ¿cómo prevé uno que estas cosas van a pasar? Pues realmente en países donde suceden cosas tan comunes como en Japón y todos estos países asiáticos, pues muchos de ellos ya tienen un sistema de prevención para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Imagínense ustedes sumidos en esta situación. Qué bueno tener un entrenamiento, o al menos saber qué hacer, qué poder hacer para ayudar a otra persona o para ayudarse uno mismo, porque como lo que están viendo en las imágenes, pues es realmente triste saber que uno está en medio de esto y que no tengo absolutamente idea de qué puedo hacer, a dónde puedo ir o qué elementos debo tener yo cerca a mí en caso de que me pase algo como esto. Estos son algunos ejemplos de lo que pueden ser o lo que han sido algunas de las grandes destrucciones en nuestra humanidad. Hoy nos acompañan tres invitados, pues bien interesante, quienes les agradecemos que nos estén acompañando para hablarnos un poco acerca de ese antes, durante y después. Don Jorge, don Diego y don Rodrigo, bienvenidos. Muchísimas gracias. Bueno, cada uno de ustedes se encarga de diferentes áreas. En este caso, Jorge es encargado de la parte médica, digámoslo así. Soy paramédico del Grupo Rescate Antioquia. Muy bien. ¿Qué hace Diego? ¿Diego se encarga de qué parte? Yo trabajo en la parte de administración de riesgos y identificación de riesgos. Muy bien, perfecto. ¿Y Rodrigo? Yo soy el director de operaciones y emergencias de la corporación. Muy bien. El enlace, como si pasa algo, ¿Qué hacer? ¿Qué hacer y coordinar? Muy bien. Como estamos viendo en las imágenes, pues hay cosas que son muy difíciles de prever. Por ejemplo, lo del Zeppelin. Uno no sabe qué puede pasar. Tal vez estando adentro hay ciertos controles que uno debería tener. Y esto me recuerda al tema de los aviones. Muchas veces por la cotidianidad, pues uno ya, la niña vuelve y explica qué hacer. Y uno pues va dormido o no le pone mucha atención. Hay que poner mucha atención a estos temas. ¿Cómo así que el antes de? ¿Cómo hace uno para prever y tener en casa ciertas cosas para que antes que pase estar totalmente listos? Bueno, en primera medida es mirar nuestro entorno, dónde vivo, dónde estoy. ¿Para qué? Para
al conocer mi entorno, saber a qué riesgos estoy expuesto. Entonces, si vivo en una ladera, si vivo al lado de una quebrada, si vivo al lado del río, si vivo al lado del mar, voy a estar expuesto a diferentes tipos de riesgos o de amenazas. Entonces, dependiendo de qué tan bien esté preparado para eso, de identificar qué me puede afectar, en caso de sufrir una emergencia real, puedo tener más posibilidades de sobrevivir, cumpliendo pues unos protocolos que normalmente las entidades de socorro, entidades públicas, mediante un sistema de alertas tempranas te pueden avisar y que evacúes hacia un sitio pues más seguro. En otras ocasiones no hay tiempo de casi que de evacuar o hay que estar preparado para muchas cosas que nosotros aquí en Colombia, donde estamos originando nuestra señal, pues tenemos un privilegio muy grande y es que los terremotos acá son muy pocos. No la gente que nos está viendo tal vez en San Francisco, en California o de pronto en Chile o tal vez como lo veíamos hace unos segundos en Asia. ¿Qué deberíamos tener en nuestra casa para estar preparados en cualquier cosa? Bueno, básicamente primero tenemos que conocer la vulnerabilidad que tenemos nosotros mismos en nuestro hogar y en nuestro entorno. Saber que si tenemos vulnerabilidades en nuestra familia, hay que conocer qué enfermedades sufren nuestro grupo familiar, qué medicamentos están tomando, de modo que si vamos a hacer una atención o lo vamos a trasladar a algún sitio, sepamos qué le podemos dar a esa persona en ese instante. Tener unos conceptos mínimos de primeros auxilios. Estos incluso en el SENA, entra uno a la página virtual del SENA y tiene un curso muy básico del primer respondiente, entonces ya sabe uno qué va a hacer con esa persona en el momento. ¿Por qué? Pasa una emergencia, un desastre. Todos los organismos están en todas partes, pero no van a llegar a mi casa. Sí, entonces va a ser muy difícil que lleguen a mi auxilio y a mi familiar en ese instante. Ese primer respondiente sería lo que uno primero Exacto, tendría sí, que hacer. es saber que está sangrando, llegar, coger el apósito, colocarlo ahí y hacerle presión y esperar a que me llegue ayuda o lo traslado al centro asistencial. Es conocer primero esa vulnerabilidad que tengo como familia y saber cómo atacar en ese momento. Sabe, ahora que usted menciona esto, me llama mucho la atención que en alguno de estos cursos, digamos que le hacen a uno hacerlas en las empresas para saber un poco, veía que si una persona se entierra unas tijeras, un cuchillo, qué sé yo, la primera reacción de todos cuando nos preguntaron fue, vamos a sacarlo. Esa sería una de esas cosas que uno debería evitar, por ejemplo, Claro. esos conocimientos. Claro que sí, porque lo primero se genera un empalamiento que es, o sea, se rompen vísceras, hay salida de líquidos, entonces ¿qué es lo ideal? El objeto que está ahí se fija y se traslada al paciente con ese objeto hasta el centro asistencial. ¿Por qué? Porque en el momento de retirarlo va a salir todo eso y nos va a causar un mayor problema o incluso el paciente se nos va a morir en instantes muy breves ya que tiene una pérdida masiva de líquidos y con ese objeto que tiene ahí está haciendo casi que una hemostasia, haciendo que no salga la sangre y que esté contenida en ese momento ahí en el lugar. Muy bien, eso desde la parte médica, es decir, tenemos que saber nosotros entonces cuáles son lo vulnerable que somos Claro. en cuanto a las drogas que tenemos por cuestiones de enfermedades o cosas así. Desde la parte ya como mi casa, que es donde la gran mayoría de nuestras personas nos están viendo, la casa, ¿qué debo yo tener en mi casa? Habíamos hablado de, bueno, hay que tener una linterna, yo aprendí por la película Titanic que hay que tener un pito, por ejemplo. ¿Qué otras cosas debemos tener en cuenta al momento de estar antes de? Ese antes de es vital y tenemos que estar preparados. Y lo que decías del pito es fundamental. Cuando, en el caso de los temblores, si quedamos atrapados, el pito nos va a ser de mucha ayuda en vez de gritar. Entonces es ahorrar un poco de energía. También debemos tener una provisión de alimentos no perecederos, una provisión de agua. Debemos tener también un radio con pilas, una linterna. Es importante que cuando pasa una emergencia, la información que necesitamos y que nos debe llegar, tenemos que poderla recibir de alguna forma. Y si no tenemos esos medios, por ejemplo ese radio, no sabemos si pasó algo, fue muy grande a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces son cositas muy puntuales, alimento, bebida, un poco de bienestar que vendría a ser la ropa, por ejemplo, el pito, una linterna y ese sistema para saber qué está pasando en el entorno. Hablemos del durante. Lastimosamente, estábamos viendo en algunas noticias y en el nuestro, desde luego desde Minuto 30, estábamos viendo que esa última persona, ese último vigilante del edificio Space, tan mencionado el año pasado, lastimosamente, pues murió. ¿Qué hacer durante de? Todos pensábamos, por ejemplo, en este caso que nos conmovió tanto en la ciudad de Medellín, pensamos, si yo estuviera ahí abajo, ¿qué debería hacer? El desespero que me pone a hacer, cómo puedo ahorrar energía, cómo puedo hacer una cantidad de cosas. ¿Cuál sería esa recomendación para el durante de, no solamente en este caso de un edificio, sino en muchísimos otros? Bueno, primero que todo es tratar de mantener la calma. En un momento de crisis, perdón, en un momento de crisis
lo peor que podemos tener es desespero, es estar angustia, eso va a ser peor para cada uno de nosotros, no vamos a poder ni ayudarnos nosotros ni ayudar a los demás. Lo cual es bien difícil, ¿no? Porque al fin y al cabo, si yo estoy atrapado, de pronto con heridas, es bien complejo. Pero miremos que hubo unos ejemplos, creo que en el caso de Space, que vigilantes, las mismas personas ayudaron a salir a las personas de la tercera edad o personas que tenían movilidad reducida y las acompañaron a salir después del evento. Entonces, esas personas son las personas claves en ese momento, porque fueron los que ayudaron a quienes en ese momento realmente lo necesitaban. Entonces, primero es la calma, y el entrenamiento y el conocimiento en prevención de desastres es fundamental. Saber hacia dónde me debo dirigir, saber qué hacer en caso de una emergencia, saber los números de emergencia, saber y conocer un punto de encuentro, un punto de evacuación, conocer las zonas de evacuación de mi edificio, de mi casa, por dónde puedo salir. Mucha gente ni siquiera conoce las escaleras de emergencia de su propio edificio. Entonces, en caso de un sismo, de un incendio, utilizan el ascensor. En caso de un incendio puede ser muy peligroso utilizar el ascensor porque se pueden estar generando humos en ese ducto, quedarse atrapado y morir ahogado. Entonces, conocer esas rutas de evacuación y, ante todo, mantener la calma y estar preparado. Jorge, desde la parte médica, yo le quiero hacer una pregunta. Muchos de nosotros, lastimosamente, vemos a diario accidentes en las vías, sobre todo con motociclistas. Y pues muchos de nosotros, volvemos a decirlo, queremos ayudar, queremos bajarnos del carro y tratar de ayudar en alguna manera al dolor de esa persona o alguna cosa. Ineludiblemente la persona no se debe tocar, es decir, a menos que yo no sé si le vea a uno la motocicleta encima, la esté quemando, qué sé yo, pero ¿qué puede hacer uno para ayudar a esa persona que está ahí? Pues básicamente lo primero es conocer yo qué sé acerca de la emergencia que hay en ese instante, conocer los riesgos que hay asociados en ese momento, que de pronto no haya nada más que no lo vaya a lesionar a él o a mí como rescatista. Es conocer el entorno que hay, saber que si no tengo muchos conocimientos tengo que llamar a la línea de emergencias 123 para que ya nos manden el sistema de apoyo. Mientras tanto es acercarme al paciente, decirle, mira, mi nombre es Jorge Restrepo, estoy a tu lado, voy a acompañarte, ya llamé el sistema 123, estar pendiente de que me va a llegar esa ambulancia. Sí, lo primero es calmar a la persona. Es calmarlo, que sepa que tiene la persona que está a su lado. Si no tengo mayores conocimientos, va a venir el sistema de Metrosalud con sus ambulancias y con los grupos Rescate Antioquia, con los que hay en la ciudad, a apoyarlo. Pero mientras tanto es mejor no moverlo, porque hay lesiones cervicales, hay otro tipo de connotaciones que puede hacer que el paciente, en vez de ayudarlo, lo vamos a dañar. Entonces mejor estar ahí, apoyarlo, pendiente del 123, informar, vea, mi nombre, hacer una muy buena llamada, mi nombre es Jorge Restrepo, estoy en esta dirección exacta, lo que pasa es que aquí hay un paciente que lo atropelló un vehículo, la persona se queja de mucho dolor en la espalda y ya con eso le van a mandar un apoyo de acuerdo a lo que uno está sugiriendo que tiene ese paciente. En ocasiones le van a preguntar a uno ciertas cosas, es decir, la persona presenta heridas, presenta, qué sé yo, está consciente. Exacto, una cantidad de cosas que realmente es bien complejo para los que no estamos entrenados entenderlo. Por ejemplo, la pregunta es, ¿está consciente? ¿Realmente uno le habla a la persona como que sí, como que no? ¿Cómo saber que la persona sí está en el momento consciente? ¿Me responde alguna pregunta? ¿Debo yo, por ahí decían que hacerle algo en la uña para ver si reacciona? No sé qué cantidad de cosas. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿O definitivamente no se debe tocar la persona? Básicamente es tratar de no moverlo. O sea, lo primero es llegar, acercarme a él y mirar, ve, ¿qué día es hoy? Y él te va a decir, hoy es lunes y es un domingo. Entonces ya uno sabe que no está ahí ubicado. puede tener un trauma, alguna cosa, un golpe. Correcto. ¿Para dónde ibas? No, yo iba para donde mi mamita en Miami y está parando por Itagüí en la moto. Entonces es como tratar de entablar una conversación con él para ver qué tan fluido está en su forma de comunicarse, ver qué tan bien se expresa, porque si yo... Sí, puede que ya ya nos tenga está alguna... diciendo, hay compromiso pulmonar. Entonces son datos que de pronto uno puede ir más allá y saber qué tan consciente está ese paciente y qué tan grave puede estar en ese momento el paciente y qué tan urgente es la llevada a un centro asistencial. Pero en todo caso, por más grave que esté, si es por accidente de tránsito, hay que dejarlo ahí hasta que llegue el apoyo. Muy bien, hablemos del post. ¿Qué pasa después del terremoto, después de que el edificio se caiga, después del accidente? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué otra cosa podemos hacer para estar bien preparados? Ese post es muy complicado porque dependiendo del grado de afectación que uno tenga, se generan un montón de efectos colaterales y posteriores. Si yo tengo comprometida la familia, voy a generar un estrés psicológico y sí, claro, que me va a alterar más.
Si tengo comprometida todo el capital que en algún momento, toda la vida de trabajo invertí, también me va a generar un estrés adicional. Entonces es muy bueno uno asesorarse en ese post-emergencia de las personas que nos puedan brindar esa ayuda, los psicólogos que deben apoyar, las entidades gubernamentales que también vienen a apoyar, los grupos de socorro que deben apoyar, todos los que estén en ese, involucrados en la emergencia como tal, nos van a dar un poquito para poder recoger y decir, yo de este puedo coger la parte psicológica, de este puedo coger la parte de seguros, de este puedo coger un poquito de alimentación, este puedo coger un poquito de confianza. Es un montón de ayudas que todas llegan y son buenas para uno. Perfecto. Antes de que nos vamos, ustedes, por favor, les pido que me cuenten un poco y que nos cuenten un poco qué fue lo que nos trajeron. Ustedes aquí trajeron varias cosas que hacen parte de su cotidianidad, ¿no? De las cosas que normalmente hacemos. Yo con algunas sí más o menos entiendo, ¿no? Que esto pues es muy lógico que lo tengan ustedes y que lo sepan manejar. Esto lo deberíamos también tener en casa, deberíamos nosotros aprender a manejar algo como esto. Importante, Alejo, ¿sabes por qué? Porque básicamente hay una enfermedad silenciosa que es la presión arterial. Si tu mamá, tu papá que tienes al lado le puedes tomar la presión arterial, vas a saber que se le subió la presión, se le bajó, o si es simplemente un dolor de cabeza, porque muchas veces somos muy dados a dar la pastillita y muchas veces con esa pastillita estamos enmascarando un dolor más grande, un problema más grande de ese paciente y se nos puede morir. Pero si sabemos que en este momento tiene la presión a 200/100, sabemos que tenemos que salir con nuestro papá, nuestra mamá de carácter De urgente a una. un centro asistencial. Rodrigo, le voy a pedir que me pase por favor este. Este es con el que se toma la presión. correcto. Me parece tan importante y los medios de comunicación tenemos que ser, digamos que bien incipientes en esto. Nosotros deberíamos aprender a tomar la presión. Eso es una cosa que no toma mucho Simple. tiempo. A ver, ahora sí, si está muy mala no me vaya a decir aquí al aire que... Bueno, no me ponga nervioso. No se me ponga nervioso. Permíteme el otro Muy brazo, bien. Alejo. Primero, tiene que ser en el derecho. Pues es recomendable. ¿Por qué? Primero, porque está un poquito más distal del corazón y podemos tomar una mejor sensación del pulso. Muy bien. Pues Nuestra aquí van presión a ver arterial. ciertas cosas que son bien difíciles de que lo logren ver en cámara, pero ahí poco a poco Entonces, usted nos va a explicar. Aquí está nuestro manómetro que nos indica la cantidad de presión que hay. Básicamente, ¿qué medimos? Es la presión con la que la sangre circula en nuestro medio. Hay una forma que tocamos aquí primero el pulso Sí. y podemos hacerlo pulsátil. Pero ya las personas que tienen experiencia nos vamos directamente a tomar la presión. Muy bien. Entonces la idea sería mirar cuántas pulsaciones hay por sea, minuto. No, aquí en este caso vamos a mirar es cuál es la presión sanguínea que tiene tu cuerpo en este instante. Óigame, Jorge, antes de que continúe, porque los televidentes están viendo que usted puso aquí esta parte por este lado. Yo pensé que se ponía aquí como Igual, por encima. se puede extraer Ah, ya. y se puede colocar acá. Ah, muy bien, perfecto. Ahí está. Ya son técnicas que se van desarrollando en el trabajo. Muy bien, usted ejerce ahí una presión, siento que me aprieta el brazo y eso hace Correcto. Entonces ahí empezamos a mirar que nuestro relojito empieza a bajar la numeración. Explícales qué empiezas Bueno, a escuchar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A medida que empiezo a inflar, nuestro manómetro nos lleva a un valor superior. Ese valor superior, paramos el manómetro en unos 160 miligramos a una persona normal, que... Sí. lo paramos y empezamos a abrir nuestra válvula. Empieza a devolverse. Cuando nosotros empecemos a escuchar el latido del corazón, boom, boom, Ahí. boom, tomamos nuestro primer valor de referencia, que puede ser un 140, un 120 si es normal, y seguimos escuchando nuestro corazón. Sigue bajando nuestro manómetro y cuando dejemos de escuchar el corazón, esa es nuestra otra medida. Entonces ya sabríamos que es un 120-80, un Ok. 120-90, pero en todo caso es no mirando la agujita porque la agujita empieza a oscilar. Es en el momento que nosotros empezamos a escuchar, ya sabemos cuál es nuestro primer valor de referencia. Lo normal sería que estuviese en qué. En unos 120-80. Muy bien. En mi caso estoy bien o paramos el programa, lo vamos a comercial y vamos al médico. 130-80, Leo. Apenas es por Apenas calor. es. Muy bien, perfecto. ¿Qué otros elementos nos trajeron ustedes por acá? Hay una cosa Ok. con respecto a estos equipos. Ya ahora hay tecnología digital, los puedes conseguir en los centros donde venden equipos médicos. qué bien. Entonces es solo conectártelo, es automático y él te va a dar las medidas. Entonces para personal que no tiene entrenamiento ya hay unos digitales. Que esté sentado a quien le vamos Sí, a o tomar sea, esa presión. él tiene sus, pues cada equipo tiene cómo se debe tomar. Hay pues, que leer las sus instrucciones. Hay que leer las instrucciones. Muy bien. pero ya no requiere pues tanto entrenamiento para usarlos. Hay ciertas cosas que le voy a preguntar que son, bueno, esto sí lo entiendo, obviamente la parte del cuello, pero por ejemplo, ¿qué sería esto que sí lo veo como muy diferente y muy novedoso? Es un pulsioxímetro. Lo prendemos de acá. Ajá. ¿Y este qué hace? Se ¿Cómo pone al funciona? revés. ¿Qué me doy cuenta? Aquí me doy cuenta de la cantidad de oxígeno que hay en sangre y de las pulsaciones que tienes en ese Se momento. te mide el pulso. Ah, qué Normalmente, bien.
Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Nuestro paciente que sufre un trauma a nivel torácico, se empieza a bajar el nivel de oxígeno en sangre. No nos damos cuenta si no es con este aparato. Entonces, en ese momento podemos saber que ahí ese paciente está teniendo un compromiso a nivel pulmonar, que no está llegando suficiente sangre a nuestro paciente y ese paciente va a perder la capacidad neurológica y se nos va a morir nuestro paciente si no nos damos cuenta de la cantidad de sangre, de oxígeno que hay en sangre en ese momento. Bueno, y antes de irnos, yo sí quería que me explicaran esto, porque es que una de las cosas bien importantes es tener, digamos, ese calor todavía. Y pues esto no es que vayamos a decorar el set para cumpleaños, ni mucho menos. Esto es una manta térmica. Navidad, eso es para Navidad. Ya Navidad terminó, pero esto pareciera un papel aluminio, pero realmente Es la misma estructura. es la misma estructura. Sí. ¿Esto qué es lo que hace? Hace conservar el calor del paciente y que no pierda más temperatura. Entonces, normalmente nuestro paciente que está teniendo un momento de hipotermia, o sea, una baja de temperatura súbita porque se mojó, entonces, ¿qué hacemos? Le retiramos la ropa húmeda y lo vamos a cubrir en esto, lo empaquetamos. ya, Y entonces perfecto. eso hace que el calor corporal permanezca dentro de ese cuerpo y hacemos que sí le aumente la temperatura. Óigame, señores. Él tiene dos funciones ahí rapidito. Sí. El dorado es para traer también más luminosidad. Ah, O sea, ya, nos o sea, ayuda a calentar también a nuestro O sea, paciente. si estamos en pleno sol, entonces esto va a hacer Sí. que... Claro que muy Y bien. lo otro, y la otra parte es un espejo, entonces la radiación que estoy emitiendo, él me la va a reflejar. Ah, se qué se bien. nos devuelve. Ese es el Ah, fin no de es los que haya dos- de amarillo, los dos naranjado, colores. azul, no, Eso muy bien. tiene su ciencia. Su ciencia. Señores, muchísimas gracias, no solamente por haber venido al programa el día de hoy, sino por esa labor que ustedes hacen tan bonita, que es tan oportuna. Y el mensaje para el antes, el durante y el después que nos dejan estos tres señores, nuestros invitados el día de hoy, es la calma. Parece increíble, pero hay que tener calma porque con la calma se toman mejores decisiones y sin ella se toman muy, muy malas decisiones. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. gracias a ustedes. Y yo creo que vamos a tener que hacer un nuevo programa porque nos quedan muchos elementos por ahí bien interesantes Sí, para la hablar. parte de manejo de salud de los pacientes en cositas tan simples como la pipita que se mete el niño dentro de la nariz. ¿Qué hacer, hacemos qué con hacer si ese se niño? ahoga y una cantidad de cosas? Exacto. entonces, Muy bien, muchas perfecto. cosas. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos en segundos aquí a Muy Masculino. Ya veremos. Hoy para los televidentes de Muy Masculino le quiero hablar de un tema muy importante que es las cubiertas verdes. Las cubiertas verdes son áreas que destinamos para la siembra de arbustos y plantas. Las cubiertas verdes se pueden instalar en terrazas o techos y azoteas. En el tema de muros verdes, puede ser muros interiores y muros exteriores. Las cubiertas verdes las instalamos en las edificaciones con el fin de darle vida, con el fin de aislar térmica y acústicamente la edificación. También nos ayuda a reducir los costos por la utilización de aires acondicionados. También hacen de que convierta el dióxido de carbono en oxígeno. Nos ayuda a tener un entorno con la naturaleza porque vamos a implementar fauna y flora. Las cubiertas verdes, lo más importante que se debe de tener en cuenta para no generar patologías a la edificación es hacer un buen proceso de impermeabilización. El proceso de impermeabilización puedes encontrar en el medio muchos sistemas. Tenemos un sistema implementado que es básicamente la impermeabilización con mantos asfálticos, un manto inhibidor de raíz que es un manto asfáltico y la utilización de un dren filtrante y un geotextil, que es básicamente el sistema de impermeabilización de la cubierta verde. Cuando estamos hablando de muros verdes, manejamos la impermeabilización con productos, pueden ser mantos asfálticos y el manto inhibidor de raíz o poliuretanos, con el fin de que no le generemos a la edificación un problema de humedad.
El proceso de instalación de cubiertas verdes en terraza consiste en, primero, identificar las áreas donde vamos a hacer la cubierta verde, definir que los desagües o el sistema de evacuación sí sea óptimo para el sistema de cubierta verde y implementar el sistema de impermeabilización que vamos a utilizar.